Café con Galat. Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor Café con Galat. y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que durante años nos estuviesen instruyendo y guiando. Hermanos, les agradezco mucho sus oraciones, les agradezco mucho su apoyo. Por favor, ayúdenme a difundir los videos. Tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, demostrar nuestra fe en obras, en hechos, no únicamente en palabras. Ayúdenme a transmitir estos videos para que no se queden solo en las pocas o muchas personas que están inscritas en este canal, sino que llegue a más y más personas y así la palabra de Dios sea transmitida. Sabemos que estos tiempos que vienen van a ser más difíciles, que esto de esta infección, entre comillas, que apareció de la nada, es una cosa que va para largo. Cada vez nos dicen de nuevas vacunas, de nuevas, ¿cómo decirlo para que no me censuren? De nuevas imposturas de remedio para cada año, digámoslo así. Ustedes me entienden a mí, yo sé que claramente. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir esto, que no se quede en este canal y ayúdenlo a difundir en sus familias. El doctor José Galat tenía este programa de años, tenía más de 10, 20 años o hasta más. Desafortunadamente muchos empezamos a ver los videos muy tarde. Yo creo que a pesar de que yo fui uno de los que fui muy fiel desde que conocí el canal, me hubiese gustado mucho haber conocido de él y del grupo de trabajo del doctor José Galat mucho tiempo atrás. Vine a conocerlo fue en estos últimos años. No logré conocer al doctor físicamente, pero sí conocí a algunos allegados de él. Pues la vida es así. Gracias a Dios ahora tenemos al doctor Rafael Arango. Les recomiendo mucho su canal, que lo vean. Todavía está haciendo unas editoriales muy buenas y hace unos videos muy completos, hace unas clases de Biblia, se las recomiendo mucho. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir al chat, estoy pendiente. Que Dios los bendiga y aquí les dejo con este Un café nuevo video. con Galat. Un café con Galat. Es un gusto estar con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Hoy tenemos un tema bastante importante. Nuestro tema de hoy se llama El Día de Yahvé. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de la facultad y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, con un gran abrazo cordial, saludo a todos nuestros teleamigos y teleamigas. En un programa anterior, alguito, habíamos dicho ya del día de Yahvé. Es una expresión muy bíblica que no debe confundirse con el día del Señor. Son dos acontecimientos diferentes. Y ambos se refieren a lo que en la jerga de los teólogos algunos llaman los combates escatológicos. No se me asusten con esos términos. Escatológico, escatología, quiere decir lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Escatología tiene que ver con el final de los tiempos, combates o escatológicos pues tienen que ver con el final. Hay dos finales importantes. Primero, el final de un gran ciclo que dura ya prácticamente 2000 años y que va a terminar con la derrota, el combate y la derrota del anticristo. Ese es el primer combate escatológico o día de Yahvé. Y después viene lo que la Biblia llama el milenio, el reino milenario. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser los 1000 años, en fin, o un largo periodo.
Al final también habrá otro combate, porque el demonio que había estado metido, encarcelado, volvió otra vez las travesuras y la gente de pronto se relajó. Entonces hubo necesidad de un segundo combate, pero ese sí va a ser por allá, 3000 años, qué sé yo, de ese no hablaremos todavía. Ese se llama el Día del Señor. Bueno, entonces hecha esa aclaración, primer combate escatológico se llama el Día de Yahvé. ¿Qué es eso del Día de Yahvé? Repito, es el momento en que el anticristo va a ser derrotado. Podríamos haber denominado este programa "El que ríe de último, ríe mejor". En el fondo es eso, es el mensaje que les quiero decir. Pero claro, reír de último no quiere decir que antes no le hayan dado a uno mucho palo, ¿no? Vamos a recibir mucho palo. Va a ser lo que se llama una gran tribulación, una terrible tribulación, pero el final va a ser sensacional. La victoria es la victoria de nuestro Dios. El otro tiene mucha fuerza, claro, y va a hacer tremendos daños en la vida. Ya les dije la vez pasada, el anticristo va a hacer una economía nueva, va a eliminar el papel moneda, la moneda metálica, todo va a ser transacciones que se hacen por medios electrónicos y únicamente podrán comprar y vender, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, únicamente los que tengan el sello de él. Naturalmente, dejarse sellar de él es sencillamente perder la vida eterna, de modo que ahí va el punto fundamental en que las personas fieles al Señor de ninguna manera pueden aceptar la marca del anticristo en su mente, que es en la frente, ni en su mano, en sus actividades, que eso es lo que significa una u otra cosa. Tener las actividades fletadas a favor del anticristo significa convertir en ídolos las cosas, por ejemplo el dinero, y esforzarse únicamente por acumular y acumular dinero. Esa es una manera de aceptar la marca de él. Otra cosa es con el pensamiento, decir Dios no tiene importancia, lo importante en la vida es otras cosas, una idolatría pensada y decidida pues con voluntad. Son dos, marca en la frente, marca en la mano. Entonces, con la frente, con las decisiones libres y con los pensamientos o con las actividades, nosotros vamos a decir si estamos con el Señor o estamos con el otro, si somos hijos del otro. De todas maneras, va a ser terrible, digo, el dominio del anticristo, menos mal que no son sino 3 años y medio. Va a establecer una religión mundial. Al principio diciendo que pues todos los credos no tienen mayor importancia y que hay que quitar los contenidos doctrinarios, comenzando por el cristianismo, por todos los protestantes, por el judaísmo, por el islamismo, las grandes religiones que se llaman del libro, que los libros y las revelaciones no tienen ninguna importancia, que lo importante es Dios, pero no los contenidos doctrinarios. Van a comenzar por ahí. Y que comienzan suavemente y después van a decir, no, pero lo que pasa es que aquí el representante, el Dios en la tierra es el anticristo. Y ese anticristo va a llenarse de gloria porque va primero a fabricar unas guerras, la próxima, la Tercera Guerra Mundial. Y va a obrar como en el famoso cuento del pirómano que después se presenta como bombero para apagar el incendio que él mismo creó. Redentor. El Redentor, claro. Entonces él va a poner a unas comunidades políticas en conflicto con otras, desata una guerra, pero tiene las cabullas tanto de un bando como de otro bando. Maneja los hilos. Maneja los hilos, y en un momento dado él se presenta como el gran factor y fautor de la paz. Entonces se llena de gloria. Además habrá hambruna y miseria y problemas económicos en el mundo entero, los va a resolver porque tiene también los hilos de los poderes económicos que manejan la cosa. Entonces él se va a llenar de glorias y va a exigir, es el momento, exigir el culto a él, la adoración a él. Y hay del que no le dé esa adoración. Entonces ahí vienen los mártires, la persecución, la tribulación suprema de los fieles al Señor. Afortunadamente serán por lo menos 1/3 los que permanecerán en esa fidelidad. Entonces, pero al final del final, ¿quién es el que va a ganar? Ahí volvemos. El que ríe de último,
Ríe mejor. Ríe mejor, y el que va a reír de último es el Señor. Entonces Él va a permitir que el anticristo tenga ese triunfo. Ustedes dirán, ¿y por qué permite semejante atrocidad? Como resultado de nuestros pecados, como resultado de nuestras idolatrías, como resultado de nuestras infidelidades y sobre todo de la apostasía en el seno de su propia iglesia. Entonces Él va a permitir eso. ¿Por qué? Porque el Señor en el fondo es que, y nunca perdamos de vista esto, que el Señor nos hizo libres y el Señor quiere que con nuestra libertad, claro, y con la gracia de Él, en colaboración con nuestra libertad, pues obremos nosotros el bien y optemos por Él, pero Él respeta la decisión. Si la inmensa mayoría de la gente, en el seno de su iglesia inclusive, una gran cantidad, como estamos viéndolo, de teólogos, de sacerdotes, de obispos, pues abandonan la fe y cogen sin ninguna seriedad las prescripciones de Él, pues Él permite eso, pero eso tiene consecuencias. Esas son consecuencias, son las que le van a pavimentar el camino al anticristo para que se presente. El Señor permite eso, pero su misericordia es tan grande que a pesar de que eso debería ser la pérdida de prácticamente de toda la humanidad, Él da todavía unas grandes oportunidades de misericordia para que todavía haya arrepentimiento y conversión. Y a ese tercio que le va a quedar fiel, que no va a recibir la marca del anticristo, va a tener sufrimientos, pero al final el resultado va a ser sensacional. Esto va a ser como las antiguas películas de Hollywood, en que al final triunfan los buenos, no los malosos, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Bueno, entonces vamos a ver qué es eso de las días de Yahvé, y yo le voy a pedir primero que tú aquí, a Beatricita, que me lea en el profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores. Me vas a leer el capítulo 13, versículo 9. Ojo, porque algunos están diciendo que aquí únicamente presentamos videntes y profetas, pero no aprobados. No, de todo presentamos, claro, porque también hay otros. Nosotros no apagamos el espíritu. Sabemos que hay gente fieles del Señor, hombres y mujeres que reciben mensajes. ¿Por qué no examinarlos? Lo que dice Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y no apaguéis el espíritu, nos dice eso. Bueno, entonces en el caso de Isaías, pues es nada menos que la revelación oficial y pública de la iglesia. Entonces vamos a leer Isaías capítulo 13, versículo 9. ¿Me lo tienes? Bueno, sí, pero aquí está con otro nombre que me gusta más Biblia de Jerusalén, estoy empleando. Sí. He aquí que el día de Yahvé viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira a convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores, cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya. Ahora, en Ezequiel, que es el otro de los profetas mayores, capítulo 30, verso 3, le vamos a pedir a Ana Cecilia que lo lea. Dice, porque está cercano el día de Yahvé, día cargado de nubarrones, la hora de las naciones será. Ahora el profeta Joel, uno de los profetas menores, pero lleno de fuerza, también en su capítulo 2, versos 1 y 2, vamos a pedirle a Beatricita ahora que lo lea. Tocad el cuerno en Sión. El cuerno es como quien dice la trompeta. Clamad en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día de Yahvé, porque está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él, en año de generación en generación. Ahí insinúa ya los famosos 3 días de oscuridad. El profeta Amós, que es otro de los profetas menores, también lleno de vigor, en el capítulo 5, del 18 al 20, le vamos a pedir a Ana Cecilia que nos lea. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas que no luz, como cuando uno huye del león
y se topa con un oso, o al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. No es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad, contra el culto exterior. 3 días de tinieblas. Recuerden aquí lo que nos dijeron estos muchachos profesionales de la espiritualidad del Rosario de Dios Padre, cuando hablaban precisamente del fenómeno cosmológico de la luna de Io, que sería afectada precisamente por una corriente solar. A su turno ella afectada haría efecto de carambola golpeando a Eros, al satélite, no, se llama, ¿cómo se llama? Cosmológicamente, bueno, a Eros, que es esos que caen en la Tierra, aerolitos, no. Bueno, algo como una especie de cometa, pero no es cometa, tiene otra palabra, el asteroide Eros. Y Eros golpeado va a venir a la Tierra por misericordia de Dios y porque le han pedido, no permitirá que la golpee directamente, pero sí que la roce. Y el solo hecho de que la roce va a provocar una serie de tremendas consecuencias como ustedes vieron aquí. Bueno, entonces vamos a Sofonías. Sofonías, otro profeta menor, en el capítulo 1, versos 14 y 15. A ver, léelo tú. El día de Yahvé. Cercano está el gran día de Yahvé. Cercano a toda prisa viene. Amargo el ruido del día de Yahvé. Dará gritos entonces hasta el bravo. Día de ira el día aquel. Día de angustia y de aprieto. Día de devastación y desolación. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y densa niebla. Ni su plata ni su oro podrán salvarnos en el día de la ira de Yahvé, cuando por el fuego de su celo y la tierra entera sea devorada, pues él hará exterminio y terrorificará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, varios siglos antes de que Jesús apareciera, un profeta llamado Zacarías, otro, imagínense ustedes lo que dice. Hace prácticamente una descripción de una destrucción atómica o nuclear, que al final del día ya ve. ¿Por qué? Porque cuando este Eros nos roce, va a tener un equivalente en fuerza a miles de bombas nucleares. Golpeará fragmentos de ese que caerán en el mar, y al caer en el mar provocan una evaporación formidable. Claro. Aquí lo explicaron ellos. Sí. Pero es que además esto ya había ocurrido analógicamente con un asteroide que cayó en la provincia de Yucatán hace como unos 6.000 o 5.000 años y provocó una devastación tremenda, tanto que acabó con todos los animales, los grandes animales prehistóricos, los dinosaurios y toda esa cosa, desaparecieron por eso. Pues bien, muchos de esos fragmentos de Eros van a quedar, algunos caen en el mar, pero vienen calientísimos cuando penetran en la tierra, tan calientes que prácticamente tienen la energía de bombas nucleares. Al tocar el agua, provocan una evaporación súbita, la evaporación sube del agua y crea una capa en torno de toda la tierra que oscurece la luz del sol. Por eso se van a producir los famosos 3 días de oscuridad. Da a entender eso aquí Zacarías, porque es prácticamente una destrucción nuclear. Yo voy a leer este pedacito. Zacarías capítulo 14, en la Biblia. Ojo, y esto pongámosle unos 2.500, 2.600 años fue predicho. Aquel día no habrá ya luz sino frío y hielo. Claro, porque al oscurecerse la luz del sol, pues va a haber frío, ¿no es cierto? Un frío intenso. Y hielo y oscuridad. Y luego en el capítulo, en el primero dice, he aquí que viene el día de Yahvé, en el versículo 1. Versículo 6, aquel día no habrá ya luz sino frío y hielo.
Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a Jerusalén, quiere decir simbólicamente a su iglesia. A su iglesia. Pudrirá su carne estando ellos todavía en pie. ¿Qué quiere decir eso? La energía nuclear, recuerden lo que pasó en Nagasaki, que fue una bombita chiquita en comparación de lo que viene ahora. Como muchos quedaron fue casi pegados en paredes, desaparecieron. Ahora recibo la llamada. Leo el completo. El versículo 12 del capítulo 14 de Zacarías. Vuelvo a leer. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a Jerusalén. Repito, su nueva Jerusalén, que es la iglesia. Sí. Pudrirá su carne estando ellos todavía en pie. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Terrible. Sí, eso Es eso. Esa era la plaga. Ahora sí, recibimos la llamada con mucho gusto, pero era importante que ustedes sepan que esto está anunciado desde hace tiempos. Repito, el que ríe de último ríe mejor, y el que va a reír de último es Yahvé y no el anticristo. Recibimos la llamada. Así es, pero antes vamos a recordarle a nuestros televidentes los teléfonos en los cuales pueden participar. En Bogotá a través del 287-8355 o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Vamos a recibir la llamada de Luz Amparo, que nos está llamando desde Medellín. Luz Amparo, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Quiero noches. felicitarlos a todos por ese programa tan maravilloso. Ojalá Dios les diera unos 1000 años más de vida para que pudieran seguir evangelizando. Yo lo que quería decir es que me da mucha tristeza de un monseñor de La Ceja que dice que hay 5 grupos en La Ceja, y él dice que es que ustedes están sembrando un terror impresionante y que hay mucha gente que ve este programa y se llena de terror. Entonces yo le contesté, terror no, porque si uno se apega al Señor, ¿qué están haciendo en este programa? Es evangelizando y preveniéndonos de tantas cosas que vienen. Entonces él dijo que no le creyeran, que todo era una falsedad, y uno siente tristeza y dicen que es todo un santo. Entonces yo le dije, para mí, perdóneme, yo seré muy bruta porque a la que le digo fue una profesora, pero para mí esto es apostasía, le dije yo. ¿Cómo no van a creer las cosas que vienen y todo lo que va a pasar? Y otra cosa que nos mantiene muy tristes, no sé si será verdad, que el obispo de aquí de Medellín dice que el que use los sacramentales, él lo descomulga. No sé hasta dónde llegará. Muchas gracias y lo felicito. Muy gentil, Luz Amparo, por tus comentarios y tus noticias. Quiero decirle a Luz Amparo y a este monseñor que tú nombras de La Ceja, a todos les debemos respeto, pero que no estamos de acuerdo con él. No estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque estamos en buena compañía. ¿Sabe quién hace terrorismo? Jesús, el primer terrorista. Pues no resisto la tentación de leer el terrorismo de Jesús. Capítulo 24 de Mateo, y está también en Marcos 13 y en Lucas 21. Vamos a darle lecturita, a ver, ¿tú lo tienes ahí? Tú como eres de Marinilla, a ver si le respondemos a esta persona. Mateo 24. Y le decimos que estamos en buena compañía, que nos sentimos bien. Jesús es el primer terrorista. Imagínense ustedes en esto que se llama el discurso escatológico, lo que antes les decía, es hatos, que viene de últimos tiempos. Jesús terrorista. Oigan bien lo que dice el terrorista Jesús. Mateo 24. Dice, estaba sentado en el monte de los olivos, cuando se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y el fin de este mundo. Jesús le respondió, estén atentos para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Ese va a ser el anticristo, ojo. Va a decir, yo soy el enviado, yo soy Dios, denme a mí el culto que ustedes le están dando a Jesús. No, él no es, soy yo. Sigue. Y engañarán a mucha gente.
Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Traten de no alarmarse, pues eso tiene que suceder, pero no es todavía el fin. Es apenas el proemio, el prólogo, las guerras y los conflictos. Sigue. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. ¡Qué terrorista Jesús! ¡Uy! ¿Cómo nos asusta? Sigue. Todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Y apenas el comienzo. ¡Uy! Pero sí que nos asusta Jesús, ¿no? No, el doctor Galat sí que asusta. Entonces a ustedes los entregarán a la tortura y los matarán, y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Muchos estarán en peligro de ceder, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Miren todas estas cosas. Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Como estos que están diciendo, no, eso todavía no, eso falta miles de años para que ocurra. ¿Cómo no? Eso es apaciguar a la gente. Adormecerla. Adormecerla. Sigue. Y por la maldad que crecerá constantemente se enfriaría el amor de la mayoría. Oiga, se enfriará, otro dice, se constipará el amor. Por ejemplo, miremos, hoy día se practica el aborto. Por cantidades. ¿Y quiénes abortan? Las que menos deberían abortar, porque una madre, y la palabra madre quiere decir mucho, quiere decir amor, quiere decir protección, y que la madre, llamada a amar y a proteger, sea la asesina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay amor? ¿O que se respire el amor, que se constipó, que se acabó el amor? ¿Y cuántos entre abortos clandestinos y abortos legales lo peor? Que la ley se prostituya para aprobar semejante atrocidad. Para dar permiso, ¿no? Claro, en el mundo entero ya les dije, hay 3 cálculos, pero no ya voy a repetir eso. Uno que dice 140 millones al año, 90 al año el mediano, y el que menos pone 60 millones de niños inocentes que encontraron en el vientre de sus madres una lápida, una tumba, en vez de la cuna amorosa que los debería proteger y mecer. Entonces, ¿eso qué es? Ahora que se ha prostituido la unión de hombre y mujer y se ha convertido en unión de 2 hombres o de 2 mujeres, ¿qué es eso? ¿También legal? Todas esas atrocidades. ¿Qué tal la cantidad de pobres y de pocos ricos llenos de placeres y de todo, hechos con injusticia y con abominación, muchas riquezas? La cantidad de pobres y de hambriados que hay en el mundo porque no hay un uso correcto de las riquezas. Esto es un pecado también de injusticia social. La apostasía en el seno de su iglesia, esto que estamos viendo, son males, ¿no es cierto? Entonces el terrorista Jesús, qué bueno que estemos en compañía de él, pero sigue a ver cómo nos aterroriza. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Días de angustia. Cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor anunciado por el profeta Daniel. Eso quiere decir, cuando ustedes vean que el falso papa, porque la apostasía va a seguir progresando en el seno de la iglesia, y este papa legítimo sufrirá o será asesinado, será perseguido, vendrá un falso papa, y ese falso papa nos va a liquidar, adulterar la Eucaristía. Basta que le cambien palabras fundamentales a la formulita y ya no está Jesús. Nos va no solamente eso, sino que además va a obligar a la gente a que le rinda culto, el que debería darse a Dios, dárselo al anticristo. Eso es, está diciéndole el terrorista Jesús, repite ese pedacito, la abominación de la desolación instalada en el lugar no debido. Eso es una imagen de lo que había ocurrido antes en el pueblo de Israel, cuando Antíoco Epífanes llegó, eliminó el sacrificio perpetuo del templo, puso al dios Zeus, la estatua de dios Zeus donde debería estar precisamente el sacrificio, y él mismo finalmente se hizo adorar como si fuera Dios. Vemos que ya hay un antecedente, y eso también se repitió después, cuando vino Tito y liquidó también esto, la abominación desoladora instalada en el lugar no debido. Qué terribles palabras.
Durísimas. Abominación de la desolación instalada en el lugar no debido. Pues sí, es la eliminación de lo fundamental y definitorio de nuestra santa fe, que es la Eucaristía. Sigue. Cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor anunciado por el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje a tomar nada de su Sí, casa. que, como decimos familiarmente, que pague escondederos a peso. A peso. Y no se quede donde está porque viene la persecución. Y el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. ¿Qué tal el terrorista Jesús asustándonos? ¿No? ¿Se les olvidó a estos reverendos apóstatas que Jesús era terrorista? Sigue. Ay de las que estén encinta y de las que están amamantando en aquellos días. Oren para que no les toque huir en invierno o en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como no lo hubo desde el principio del mundo. Hasta ahora ni lo habrá jamás. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se acortará. Si alguno les dice entonces, mira, el Mesías está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas. Hoy están así, el tal Maitreya, por ejemplo, diciendo yo soy Dios, aunque se parece que es uno de tercera categoría. Lo que pasa es que el anticristo, que es muy inteligente, lanza primero un poco, pone en primera fila a otra serie de personas para que les disparen a ellos y no a él, ¿no es cierto? Pero son los preparatorios, como que ya está portas. Aquí les hemos hablado inclusive que en la nueva ley aprobada en los Estados Unidos, 4.500 páginas, la nueva ley de salud, que el año entrante tiene que implementarse, como llaman ellos, y aplicarse. Entonces está previsto el famoso microchip. El que no deje poner el microchip en su frente o en la mano, y lean Apocalipsis 13, a ver si eso también es terrorismo. O sea, Juan, otro terrorista también. O inventos de O suyos. inventos míos, ¿no es cierto? Bueno, aquí estoy con el invento de Jesús. Vamos a seguir. Porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible. Porque van a hacer milagritos, ojo. Van a hacer milagritos taquilleros, ya los están haciendo. Por ejemplo, si ustedes ven, creo que es en Discovery, un personaje que se hace llamar Chris Angel, pues hace unos milagrazos sensacionales, no son trucos. Atraviesa vidrios sin romperlos, por ejemplo. Se mete en un ataúd y hace echar un jurgo de tacos de dinamita y no le pasa nada. Camina por los edificios como una araña y lo hace como comiendo lechugas. Bueno, pero esos no son anticristos. Aunque Juan dice que hay muchos anticristos menores que le hacen el camino finalmente al anticristo grandote, que es el que está ya para florecer, porque el mundo superpodrido, en la iglesia instalada la apostasía, no todos, repito, no me van a decir que estoy generalizando, al contrario, hasta creo que la inmensa mayoría de nuestros obispos santos, abnegados, y lo mismo los sacerdotes, santos, heroicos, muchos de ellos, pero hay otros que están diciendo todas estas atrocidades. Esa es la cosa. Bueno, sigue a ver con el terrorista Jesús, a ver. Fíjense cómo les he advertido de antemano. Así que si les dicen que están en el desierto, no vayan. Y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no viene por tandas, porque también con Maitreya nos decían, mire, ya viene de Pakistán, viene en avión. La venida del Señor no es en avión, ni es en esa cosa. Vuelve a leer, eso es como el rayo. Así. Así que si les dicen que está en el desierto, no vayan. Y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Ustedes lean, repito, en sus Biblias, por favor, al terrorista Jesús, capítulo 24, en Mateo. O Marcos 13, o Lucas 21. Pero lean también al mayor terrorista de todos los apóstoles, que es San Juan, en Apocalipsis, y van a ver. Entonces ellos son los terroristas. Inclusive,
en el mismo libro, y si no estoy mal en Tesalonicenses, no, es lo mismo decían antes del diluvio, que viene el diluvio y que no venía nada, pero finalmente lo sorprendió, ¿no es cierto? Lo mismo dicen ahora algunos apóstatas que nos quieren adormecer y quieren desmovilizarnos de este punto de tensión en medio de tantas calamidades que tenemos. ¿Hay más llamaditas? Sí, señor. A ver. Vamos a recibir la llamada de Víctor Hugo, que nos está llamando desde Montería. Víctor Hugo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, cordobés. Gracias, doctor Galal. Departamento tan querido de Córdoba, te oímos. Gracias, muy amable. Muy amable, doctor Galal y compañera de la mesa que... Te escuchamos, Víctor Bueno, Hugo. doctor Galal, hay una revista... Sí, señor. Revista... Don Víctor Hugo, qué pena, lo que pasa es que no le ha bajado el volumen a su televisor y por bueno. eso nos está llegando un poco lenta su llamada, pero ya, por favor, bájele el volumen a su televisor para escucharlo bien. Bueno, yo quería comentarles sobre una revista del Devocionario para el Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Creo que ustedes lo conocen muy bien, esta revista, ¿cierto? La Virgen nos habla de 4 momentos cruciales que existirán, que es el gran aviso, y yo oyéndolo a ustedes, pues considero que debe ser la primera etapa, el gran aviso, el gran milagro, el gran castigo y el reino de Dios. Exacto, Víctor Hugo, eso es en grandes líneas la secuencia. El gran aviso, el gran castigo, y después vendrá el gran milagro. ¿Ah? Dice que el gran milagro también. Sí, el gran milagro, sí, el gran aviso, el gran milagro, el gran castigo y después el reino de Dios. Reino de Dios, que es el capítulo 20 de Apocalipsis, reino milenario. Y a propósito de ese reino es bueno precisar que la patrística, o sea, los grandes padres de la Iglesia, prácticamente después de la época apostólica, cuando desaparecen ya los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, pues viene en la etapa de los grandes padres de la Iglesia, en Antioquía, en Roma, en muchas partes, figuras esplendorosas, llenas de santidad, llenas de sabiduría, 4 siglos, y prácticamente todos, quizá con la excepción de 1 o 2 nomás, todos, absolutamente todos, no es sino ver la historia, fueron partidarios de esto que se llama el milenio como un reino temporal de Cristo aquí en la tierra, aquí, una oportunidad. ¿Qué le decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. En la tierra también. Pero en la tierra hasta ahora no se ha hecho la voluntad de Él. ¿Qué cuentos es decir? Sí, se ha hecho completamente la voluntad de Él con abortos, con matrimonios. Con prostitución. Y con prostitución, con tiranías en la historia, tiranías políticas, con capitalismo explotador y con comunismo también explotador. Por favor, ¿eso qué voluntad de Dios en la tierra? Es que no ha habido una oportunidad, claro, en partecita sí, pero muy pequeño. Entonces, como que, vuelvo otra vez, los grandes padres de la Iglesia vieron que aquí vendría el momento en que se establecería ese reino. Claro, hubo un apóstata en esa época, si no estoy mal, llamado Cerinto, que también decía que eso iba a ser un reino de francachelas y de placeres meramente sensuales. No va a ser de placeres sensuales, pero sí un reino de él aquí, de paz, de conformidad, de fraternidad. Eso lo pensaron todos los padres. Después vino San Agustín y cambió el cuento, y desde entonces lo cambiaron. Sí, pero no se puede decir que toda esa etapa de 4 siglos, con semejantes portentos de figuras que son los padres de la Iglesia, estuvieran todos equivocados, ¿no? Yo sí creo en esa posibilidad. Que eso es precisamente después del reinado del anticristo y cuando él sea combatido y sea castigado. Pero vamos a una pausa. Muy bien, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, el día de Yahvé. Ya regresamos. Café con Galat. El día de Yahvé, este es nuestro tema de hoy. Vamos a continuar con la llamada de Nelson, que nos llama desde Medellín. Nelson, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Sí, Nelson. adelante. Buenas noches, doctor Galá. Qué Buenas felicidad noches. comunicarme con ustedes. Mire, llevo casi 2 meses, pero bueno, gracias a Dios de la Santísima Virgen me he logrado comunicar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Mire, estoy asombrado de todo lo que ustedes están comentando ahí, porque yo tengo unos libritos de que se llaman ¿Por qué me crucifican de nuevo? Ah. No sé si ustedes lo habrán leído alguno de ellos, de una editorial espiritual ecuatoriana. Sí. Mire, me estoy asombrado todas las realidades que ustedes dicen por la televisión, todo eso está en los libros, es que tenemos que meternos en las escrituras, no debemos ponernos a pararle bolitas todo lo que dicen que no, tenemos que adentrarnos en la Biblia, en el catecismo y en esos libros que nos ayudan y nos van revelando todas esas realidades que ustedes están pronunciando en cada programa. Hay que seguir insistiendo. Yo insisto mucho en que no necesitamos más milagritos, de que no necesitamos de más que el Señor nos dé más pruebas. Las pruebas están, ya el Señor no quiere que seamos más tercos, más duros de corazón. Él lo que desea es que lo escuchemos a personas como ustedes que quieren abrirnos los ojos. No es terrorismo, es para que abramos los ojos y no nos durmamos, para que el enemigo no nos coja dormiditos. El Señor lo dijo muy claro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros nos hacemos los que no entendemos, los que no oímos. Uno le